Hola, soy Said Pablo Santos y les voy a hablar sobre los músculos del cuello. Empezaremos por el grupo profundo medio, donde se encuentra el músculo largo del cuello, que podemos ver de color rosa. Este músculo tiene forma de triángulo isósceles de base medial y se distinguen tres porciones que corresponden a los tres lados del triángulo longitudinal. Su porción longitudinal es alargada longitudinalmente. Su porción oblicua inferolateral y oblicua superolateral. Esta última es gruesa y más ancha inferior que superiormente. Su trayecto es largo, ya que descansa directamente por su cara profunda sobre la columna vertebral y sus ligamentos. Su inserción de origen es en la porción longitudinal, es inferiormente mediante lengüetas tendinosas en los cuerpos de las tres primeras vértebras torácicas y de las últimas vértebras cervicales, así como en los tubérculos anteriores de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Su porción oblicua inferolateral inferiormente mediante delgadas láminas faciales del cuerpo de las tres primeras vértebras torácicas. La porción oblicua superolateral mediante tres tendones de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. Su inserción terminal o móvil en la porción longitudinal es superiormente mediante tres fascículos tendinosos en los cuerpos de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. En la porción oblicua inferolateral es superiormente por medio de tres fascículos tendinosos en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las tres últimas vértebras cervicales, y en la porción oblicua superolateral mediante un tendón en el tubérculo anterior del atlas. La función de este músculo es que flexiona la columna cervical. El fascículo superolateral tiende a ejecutar al mismo tiempo un ligero movimiento de rotación que orienta la cara hacia el lado del músculo contraído. Este va a ser inervado por los ramos ventrales de los nervios espinales del C2 al C6. Por otra parte, de color amarillo tenemos lo que es el músculo recto anterior de la cabeza. Este es un músculo corto, aplanado y triangular. Su trayecto extiende entre el hueso occipital y el atlas. Su inserción de origen es en la cara anterior de la masa lateral del atlas. Su inserción terminal va a ser oblicuamente en sentido superior medial, ensanchándose y superiormente mediante fibras faciales. La función de este es que flexiona la cabeza y la inclina lateralmente. Este va a estar inervado por el C1 y el C2. Por otra parte tenemos el músculo largo de la cabeza, el cual es de color naranja. Este es aplanado, ancho superiormente y estrecho inferiormente. Su trayecto de este es que extiende desde la columna cervical hasta la porción basilar del hueso occipital. Su inserción de origen es inferiormente en los vértices de los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de las vértebras cervicales, tercera, cuarta y quinta. Su inserción móvil es en el fibrocartílago de la articulación petrooccipital, cara anterior de la porción petrosa temporal. La función de su oblicuidad imprime un movimiento de rotación que dirige la cara hacia el lado del músculo contraído. Este es inervado por las ramas anteriores de los nervios espinales cervicales del C1 al C4. De color azul podemos ver lo que es el músculo escaleno anterior. El trayecto de este es un cuerpo muscular alargado subdividido superiormente en varias cabezas o fascículos, de forma triangular y regular. Su trayecto de este es que se dirige hacia adelante pasando por detrás de la clavícula. Su inserción de origen es en la apófisis transversas del C3 al C6 y su inserción móvil es de la cara superior de la primera costilla. La función de este es que eleva la primera costilla y es inervado por las ramas anteriores de los nervios cervicales del 3 al 6. De color rojo podemos apreciar lo que es el músculo escaleno posterior. Este es un cuerpo muscular aplanado transversalmente. Su trayecto desciende a diferencia de los otros dos en la segunda costilla y en algunas ocasiones en la tercera. Su inserción de origen es en las apófisis transversas del C4 al C6. Su inserción móvil es en la cara superoexterna de la segunda costilla. La función de este es que es un músculo inspiratorio que realiza flexión lateral del cuello. Este va a ser inervado por el ramo ventral de los nervios espinales cervicales del C3 al C8. Por otra parte tenemos lo que es el músculo escaleno medio. Este músculo es un cuerpo muscular aplanado transversalmente. Desciende hasta la primera costilla detrás de la inserción del escaleno anterior, posterior al surco de la arteria subclavia. Se origina en la apófisis transversa del C2 al C7. Su inserción móvil es en la cara superoposterior de la primera costilla. La función de este es que rota el cuello hacia la porción contraria y está inervado por los ramos ventrales de los nervios espinales cervicales C3 y C4. Por otra parte tenemos el músculo recto lateral de color morado. Este es un músculo de forma recto lateral y este va desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis yugular del occipital.
Su inserción de origen es en la rama anterior de la apófisis transversa del atlas y su inserción móvil es en la apófisis yugular del hueso occipital. La función de este es inclinar hacia el mismo lado del cuello y su inervación corre a cargo de la rama anterior del nervio espinal cervical C1. Los músculos intertransversos del cuello tienen una forma de láminas musculares aplanadas y cuadriláteras. Su trayecto va en todo lo largo de la superficie dorsolateral del cuello relacionados a la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Su inserción de origen es en el borde inferior de la apófisis transversa de vértebras cervicales. Su inserción móvil es en el borde superior de la apófisis transversa de la vértebra subyacente. La función de estos son elevan la segunda costilla inclinada en el cuello hacia el mismo lado, y este va a estar inervado por las ramas anteriores de los nervios espinales cervicales del C2 al C8. En cuanto al músculo esternotiroideo, este es caracterizado por su forma aplanada y alargada. Se extiende anteriormente a la laringe y a la glándula tiroides desde el esternón hasta el cartílago tiroides. Se inserta inferiormente mediante fibras musculares que siguen una línea oblicua en sentido superior y lateral en la cara posterior del manubrio esternal y del primer cartílago costal. La línea de inserción del músculo esternotiroideo se extiende medialmente hasta la línea media, donde se une con la del lado opuesto. Su función es bajar la laringe y el hueso hioides. Este está inervado con los demás músculos infraioideos por ramos provenientes de la asa cervical del hipogloso. Estos ramos se introducen en el músculo por su parte externa de su cara profunda. Si bien aquí también encontramos el músculo tiroideo. Este es aplanado, delgado y de forma cuadrilátera. Es la prolongación del músculo esternotiroideo superiormente desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides. Este nace mediante cortas fibras faciales de los tubérculos del cartílago tiroides, así como de la cresta y del cordón fibroso que los une. Este músculo llega a insertarse en la cara posterior del manubrio esternal y del primer cartílago costal. La función del mismo es elevar la laringe. Este se inserta en la línea oblicua de la cara anterolateral del ala del cartílago tiroideo, en los tubérculos que la limitan y en el ligamento que los une. En cuestión del músculo esternoioideo, es caracterizado por su forma delgada y acintada. Este se extiende anteriormente a los músculos esternotiroideo y tiroideo, desde la clavícula hasta el hueso hioideo. Este se inserta inferiormente mediante fibras musculares, tanto en la cara posterior de la extremidad external de la clavícula, tanto en el ligamento esternoclavicular posterior, como en la parte próxima del manubrio del esternón. Desde este origen, el músculo asciende un poco oblicuamente en sentido superior y medial, estrechándose, así fijándose mediante cortas fibras tendinosas en el borde inferior del hueso hioides. La función de este es abatir el hueso hioides. Asimismo, se encuentra inervado como los demás músculos infraioideos por ramos provenientes del asa cervical del hipogloso. Recordando que estos ramos se introducen en el músculo por su parte externa de su cara profunda. En cuanto al músculo homoioideo, es caracterizado por ser aplanado y alargado. Este se extiende oblicuamente a un lado del cuello, desde la escápula hasta el hueso hioides. Este mismo se inserta mediante fibras tendinosas más largas lateral que medialmente, en el borde superior de la escápula, entre la escotadura de la escápula y sobre todo la inserción del músculo elevador de la escápula. El vientre inferior del músculo se dirige oblicuamente en sentido superior, medial y anterior. Primero pasa posteriormente a la clavícula y con anterioridad a los músculos escalenos y después al paquete
básculo nervioso del cuello, donde se halla recubrimiento por el músculo esternocleidomastoideo. Bordea lateralmente al músculo esternoioideo y recubre junto con este último los músculos esternotiroideo y tiroideo. Finalmente se inserta mediante fibras tendinosas en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. La función del mismo es ser depresor del hueso hioides y la fascia. Este recibe ramos nerviosos del asa del hipogloso procedentes de las ramas anteriores de los 3 primeros nervios cervicales. En los músculos suprayoideos encontramos como primero al músculo geniniondeo. Este es un músculo corto aplanado de manera superior a inferior y bastante grueso. Este es yuxtamedial y se extiende de la parte media de la mandíbula al hueso hioides. Se inserta anteriormente mediante cortas fibras tendinosas en la espina mentoniana inferior del mismo lado. Este avanza estrechándose de anterior a posterior y un poco de superior a inferior. Termina en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides sobre una superficie de inserción en forma de herradura cuya concavidad lateral recibe el borde anterior del músculo hiogloso. Este mueble el hioides hacia arriba y adelante, acorta el suelo de la boca y ensancha la faringe. Está inervado por el primer nervio espinal cervical a través del nervio hipogloso. En cuestión del músculo miloioideo, es ancho, aplanado y delgado. Se extiende transversalmente desde la cara medial de la mandíbula hasta el hueso hioides y el rafe medio. Este se inserta superiormente mediante cortas fibras tendinosas a lo largo de toda la línea miloioidea de la mandíbula. El músculo se extiende desde ese punto en el sentido medial e inferior hacia el hueso hioides y el rafe medio meliloideo. Como función tiene elevar el hioides al suelo de la boca y la lengua durante la deglución y el habla. Está inervado por el nervio miloideo de la rama del nervio alveolar inferior o dentario inferior, con sus ramas terminales nervio mentoniano y nervio incisivo. Sin olvidar que ésta, a su vez, tiene una rama terminal que se origina en el nervio mandibular. En cuestión del músculo digástrico, se trata de un músculo alargado formado por 2 vientres musculares, uno anterior y el otro posterior. Está situado en la parte superior y lateral del cuello y se extiende incubándose superiormente al hueso hioides desde la región mastoidea hasta las proximidades de la sínfisis mandibular. Este músculo nace medialmente a la apófisis mastoides en la escultadura mastoidea. Este mismo desciende oblicuamente en sentido inferior, anterior y medial, estrechándose progresivamente y se continúa un poco superiormente al hueso hioides mediante un tendón delgado. El tendón intermedio del músculo digástrico, las fibras tendinosas del músculo digástrico son insertadas en el hueso hioides con los elementos que sujetan al músculo y este hueso y determinan su flexión. Este mismo produce el elevamiento del hueso hioides y el vientre anterior está inervado por el nervio miloioideo, un ramo del nervio mandibular, ramo del nervio trigémino. Finalmente, el nervio posterior de la fascia está inervado con el vientre posterior. Para finalizar con este, encontramos el estiloioideo, que este es delgado y fusiforme. Este desciende oblicuamente desde la apófisis estiloides hasta el hueso hioides. El músculo estiloideo se inserta mediante un tendón en la parte posterolateral de la apófisis estiloides, cerca de la base de esta. El tendón la sigue un fascículo muscular fusiforme que se dirige oblicuamente en sentido inferior, anterior y medial,
Al llegar al tendón intermedio del músculo digástrico, el músculo estiloideo se desdobla para dar paso a este tendón, o bien, más raramente, pasa en su totalidad medial o lateralmente a este. La función tiene de elevar y retraer el hueso ioides, y finalmente está inervado por un ramo particular que es el ramo estiloideo del nervio facial, nacido por el debajo del agujero estilomastoideo. Finalmente, en la región anterolateral encontramos al músculo esternocleidomastoideo. Este es caracterizado por ser un músculo grueso y cuadrilátero. Se extiende oblicuamente por la región anterolateral del cuello desde la apófisis mastoide hasta la clavícula y el esternón. Se inserta inferiormente mediante 3, a veces 4 cabezas, denominados esternomastoidea, esternooccipital, cleidomastoidea y cleidooccipital. La inserción de la cara lateral de la apófisis mastoidea se realiza exactamente en el borde anterosuperior de la superficie rugosa que ocupa los 3/4 posterior inferiores de la región mastoidea del hueso temporal. Este borde rugoso se continúa posteriormente con la línea nucal superior. La cabeza esternal a veces se desdobla en sus dos fascículos, esternomastoideo y esternooccipital. Este músculo está inervado por el nervio accesorio y algunos ramos directos del plexo cervical. Como función, este músculo flexiona la cabeza, la inclina hacia el lado del músculo contraído y le imprime un movimiento de rotación por medio del cual la cara gira hacia el lado contrario al músculo contraído. Bueno, a mí me va a tocar explicarles sobre los músculos posteriores del cuello. Y en primer lugar les voy a explicar sobre el recto posterior menor de la cabeza, y este lo vamos a encontrar en el plano profundo. En mi modelo les voy a enseñar qué serán estos dos, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y nos dice que es un músculo corto, es aplanado y como vemos su forma es forma triangular. Su origen será la apófisis espinosa del atlas, que no dibuje la apófisis para no seguir amontonando más, pero este es el axis. Bueno, podemos ver su apófisis espinosa del axis. Entonces la de arriba sería el atlas, este puntito de negro sería la apófisis espinosa, que será el origen de este músculo. Su inserción será la porción medial del hueso occipital, que más o menos estará acá, el hueso occipital, por debajo de la línea nucal inferior. Como vemos, aquí está su inserción. Y la función de este músculo es la extensión de la cabeza. Por otra parte, tenemos al músculo recto posterior mayor de la cabeza, y este también se va a encontrar en el plano profundo. Y este será los que tenemos aquí al lado, igual del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, este también va a ser un músculo triangular. Bueno, más o menos pude hacer la forma. Este une al axis con el occipital. Su origen nos dice que es la apófisis espinosa del axis, su origen, y la inserción es la porción lateral del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior. Su función nos dice que también será para la extensión de la cabeza. Tenemos al músculo oblicuo inferior de la cabeza, y también lo vamos a encontrar, como los anteriores, en el plano profundo. Y este músculo van a ser estos, ahora los de este extremo, del lado derecho, y este va a ser el del lado izquierdo. Este es el primer músculo transverso espinoso. Nos dice que su origen será la cara superior de la apófisis transversa del atlas. Igual,
menciono, aquí está el atlas, entonces la apófisis transversa va a estar de estos lados. Y ahí vamos a tener su origen. Su inserción es la línea curva occipital inferior. La línea curva occipital inferior, igual una línea curva. Su inserción es extensor de la cabeza. La inclina hacia su lado. Bueno, supongamos, que la inclina hacia su lado. Y le da el movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado opuesto. Por otro lado, vamos a tener el músculo oblicuo superior de la cabeza. Este va a formar parte del triángulo suboccipital, que será ahora estos, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, el origen de ahora va a ser ya no el atlas, sino va a ser el axis, la apófisis espinosa del axis. Su inserción va a ser la apófisis transversa del atlas. Va hacia la apófisis transversa del atlas. Su función será la extensión de la cabeza e inclinación de la misma hacia el mismo lado. Los músculos multífidos, estos también los vamos a poder encontrar en un plano profundo. Y ya no quise seguir amontonando, entonces más o menos esta es la representación del músculo multífido. Y estos también, son músculos transversoespinosos. Es un músculo muy largo, es muy grande, que ocupa la mayor parte de la columna. En lo que compete en la parte cervical, su origen son las apófisis transversa de vértebras torácicas. La T1 sería, la dibujé acá, sería la apófisis transversa de la T1, de la T2 y la T3, y de las vértebras cervicales C4 a la C7, que sería C4, C5, C6 y C7. O sea, lo encontraríamos más o menos a esa altura. Su inserción en la zona cervical, las fibras se dirigen superomedialmente a las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, de las que ya les había contado hace rato. Su función, actúan de forma simultánea al músculo erector de la columna. Les da la estabilización de las vértebras durante los movimientos locales de la columna vertebral. En el siguiente vamos a ver al músculo interespinoso. A los músculos interespinosos del cuello. También los vamos a encontrar en el plano profundo. Y los dibujé acá a un lado. Son músculos pequeños cuadriláteros que se extienden a cada lado de la línea media entre las apófisis espinosas. Entre las apófisis espinosas. Aquí igual ya no quise dibujar ni pintar para no crear tu confusión, ¿no?, con tantos colores. Nos dice que su origen será la apófisis espinosa de vértebras cervicales. Su inserción igual son las apófisis espinosas de otra vértebra cervical. Y su función es la extensión de la columna. No puedo hacer mucho movimiento con él, pero la extensión de la columna. Siguiente músculo que vamos a ver es el músculo semiespinoso de la cabeza. A partir de este músculo ya lo vamos a poder encontrar en un plano medio. Entonces aquí, ese es un músculo ancho que ocupa toda la región de la nuca, ambos de la línea media. Su origen es la apófisis transversa de las 5 primeras vértebras torácicas. Sería, aquí lo marqué con los puntos rojos, que nos dice entonces las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras torácicas. Aquí tengo la T1, T2, T3, T4, T5 y apófisis transversas de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales.
que sería la 7, la 6, la 5 y la 4. La inserción es en el occipital, entre las líneas nucales superior e inferior. Entonces, de estos puntos se van a dirigir hacia el occipital, hacia las líneas nucales del occipital. Igual de este lado van a subir hacia las líneas nucales. La función de estos músculos: se extienden e inclinan la cabeza hacia el lado del músculo contrario. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el músculo longísimo de la cabeza, y este lo vamos a encontrar en una parte media. Entonces, para este músculo nos dice que es un músculo largo y delgado que se incluye dentro del concepto del músculo erector de la columna. Su origen va a ser en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras torácicas. Dije primeras 5 vértebras torácicas, entonces es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Aquí vamos a tener su origen, y su inserción será a las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales, que serían la 7, la 6, la 5 y la 4. Y en este músculo nos va a dar la función de la extensión de la columna cervical y la inclinación hacia los lados. En siguiente vamos a tener al músculo iliocostal del cuello, y ese también lo vamos a poder encontrar en un plano medio. Nos describe que presenta 3 porciones: la lumbar, la costal y la cervical, que es la que nos toca ahorita en esta parte. Para la cervical, su origen va a ser en las primeras 6 costillas. Aquí no hay imagen de las 6 costillas, pero pues sería un poco más abajo. En su inserción será en la parte posterior de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales. Aquí describe el músculo en el color de azul, que es desde la vértebra cervical 5, la 6 y la 7, y de ahí recorre hacia su origen, que nos dice que son las 6 primeras costillas, en donde es el origen. Y la función de forma unilateral es la inclinación. Les voy a presentar el músculo esplenio, y lo vamos a encontrar en el plano superficial. Este músculo lo marqué de las líneas de verdes. Entonces, el esplenio cervical, su origen son las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, de la 1 a la 6. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 en las apófisis espinosas, las que marqué más de verde, y su inserción es en la apófisis transversas de las 2 o 3 primeras vértebras cervicales. Entonces aquí vamos a ver cómo sube hacia las vértebras cervicales, todas las de este lado y las de este lado. Y la función de este músculo de forma unilateral será la rotación e inclinación hacia el mismo lado, y de forma bilateral será la extensión e hiperextensión del cráneo y del cuello. De este lado vamos a encontrar también al músculo elevador de la escápula, y también lo vamos a encontrar en un plano superficial. Así. Este músculo lo marqué de café, y tiene su origen en las apófisis transversa de las 4 vértebras cervicales superiores. Aquí podemos ver, sería la primera, el atlas 1, 2, 3 y 4, y la inserción será el borde medial de la escápula. Su inserción entonces va a ser la escápula, que podemos recordar que la vamos a encontrar de este lado. La función de este músculo será elevar la escápula y la rotación del cuello. Vamos a ver el músculo trapecio. Este músculo, como conocemos, es ancho, abarca gran parte de la espalda y también es grueso. Sus fibras musculares
descienden oblicuas en sentido lateral. En la parte mediana las fibras son transversales y para hacerse oblicuamente ascendentes en la parte inferior del músculo. Este músculo tiene como función la elevación y la rotación de la escápula.